Buenas. Bueno, bienvenidos a nuestro club de lectura. Estamos con el libro de Gigantes de la Literatura Universal. Estamos con el libro de Decamerón, de Giovanni Boccaccio. Y vamos a iniciar ya los cuentos. Vamos a ver dónde nos quedamos. Aquí está. Vamos aquí en la introducción. Jornada primera. Vamos a ver. Dice: comienza la jornada primera del Decamerón, en la cual, después de la presentación que hace el autor para que las personas que aparecerán luego hayan tenido motivo para reunirse y conversar juntas bajo la dirección de Pampinea, se trata de lo que más agrada a cada una. Bueno, dice: cuando pienso, amables damas, en lo compasivas que sois por naturaleza, reconozco que este libro tendrá, a vuestro juicio, una introducción grave y triste, por el doloroso recuerdo de la tremenda peste tan deplorable para cuantos la presenciaron o de ella supieron y que conservan grabada en su memoria. Pero no es mi intención, al evocar ese cuadro, apartaros de leer lo que escribo más adelante, sino haceros más agradable lo que seguirá a tan malhadado preliminar. Así como el caminante que trepa penosamente hasta la cima de una montaña yerma y áspera, se deleita cuando, al término de su viaje, contempla la bella y verde llanura que ante sus ojos se extiende. Asimismo, hermosas damas, no vacilo en prometeros que, según más adelante podréis leer, os resarciréis ampliamente del fastidio que mi introducción pueda causaros. En verdad, si por otro sendero menos penoso hubiera podido conduciros a los agradables sitios que os anuncio, gustoso lo habría hecho. Sin embargo, como sin ese recuerdo no es posible demostrar lo que ha dado vida a las divertidas historias que me propongo relatar, y es de necesidad que las proceda, esta necesidad me obliga a hacerlo así. Digo, pues, que los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios había llegado al número 1348, cuando en la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las de Italia, apareció la mortífera peste. Nacida años antes en los países orientales, que fuera por la influencia de los cuerpos celestes o porque nuestras iniquidades nos acarreaban la justa ira de Dios, para enmienda nuestra, se extendió de un lugar a otro y llegó en poco tiempo a Europa. De nada valieron las humanas previsiones y los esfuerzos en la limpieza de la ciudad por los encargados de ello, ni tampoco que se prohibiera la entrada a los enfermos que llegaban de fuera, ni los buenos consejos para el cuidado de la salud. Como ineficaces fueron las humildes rogativas, las procesiones y otras prácticas devotas. Casi al principio de la primavera del citado año, la mortífera peste hizo su aparición de una forma que yo llamaría prodigiosa, y no como lo hiciera en Oriente, donde una simple hemorragia en la nariz era indicio de muerte inevitable. Al iniciarse la enfermedad,
lo mismo el varón que a la hembra, formábansele hinchazones en la ingle o en los sobacos, alcanzando algunas el tamaño de una manzana o un huevo. Poco después, los temibles bubones se manifestaban también en otras partes del cuerpo, al mismo tiempo que aparecían manchas negras o lívidas en brazos, muslos y aún en otros lugares del cuerpo, en unos grandes y escasas y en otros abundantes y pequeñas. Y lo mismo que el bubón había sido y era indicio de muerte, lo era también estas manchas. Ni consejo de médico, ni virtud de medicina resultaban eficaces para curar la enfermedad, de modo que, o por no permitirlo la índole del mal, o por la ignorancia de los curanderos, de los cuales, sin contar los médicos inteligentes, había considerable número tanto de hombres como mujeres sin noción alguna de medicina, no conocieran de qué se trataba y por consiguiente no lo estudiarían debidamente. No solo eran pocos los que sanaban, sino que casi todos, al tercer día de aparecer las nefastas manchas, fallecían, a veces sin fiebre, sin otros síntomas, y fue mayor la intensidad de esta peste por cuanto se contagiaba con rapidez, de enfermos a sanos, como se extiende el fuego a las casas inmediatas a él. Más adelante aún, no solo el frecuentar a los enfermos transmitía a los sanos la enfermedad u ocasión de común muerte, sino que incluso tocar las ropas u otros objetos que aquellos hubieran tocado o de que se hubieran servido era motivo de contagio. Tan sorprendente es lo que os voy a contar ahora, que si los ojos de muchos y los míos no lo hubieran visto, apenas me atrevería a creerlo ni a escribirlo. Digo que tan grande era la fuerza contagiosa de esta peste, que no solo pasaba de hombre a hombre, sino que llegaba aún a los animales tan ajenos a la especie humana, no solo contagiándolos, sino causándoles la muerte. Como he dicho ya, yo mismo fui testigo con mis propios ojos, entre otras ocasiones, un día en que, tras haber sido arrojados a la vía pública los andrajos de un hombre muerto a consecuencia de la peste, se acercaron a ellos dos cernos que los husmearon y luego los desgarraron con los dientes, y a las pocas horas cayeron muertos entre horribles convulsiones. Estas escenas y otras parecidas dieron lugar a pavores y manías en la gente, encaminados todos a un fin harto cruel: esquivar y evitar a los enfermos y objetos pertenecientes a ellos, y haciéndolo así, creían asegurar su propia salud. Había quienes pensaban que, llevando una vida moderada y privándose de toda superfluidad, resistirían mejor a la infección. Vivían en comunidad, separados de los demás, en casas donde nunca hubiera entrado la peste, usando con moderación de delicados manjares y excelentes vinos, evitando cualquier exceso, sin permitir que se les hablase de muertos o de enfermos, y pasaban el día entre músicas u otras diversiones. No faltaban quienes opinaban de distinto modo, afirmando que beber en abundancia, satisfacer todo cuanto les apeteciera,
cantar, reír, recrearse y burlarse de cuanto sucedía a su alrededor era una medicina segura para tan grave mal, y tal como lo decía, poníanlo en ejecución según sus posibilidades, día y noche, yendo de una a otra taberna, bebiendo sin moderación ni medida, y no haciendo otras cosas que las que les viniera en gana, lo cual podían hacerlo sin preocuparse, porque cada uno de ellos, como si no debiera seguir viviendo, tenía tan abandonados sus asuntos como a sí mismo. Consecuencia de esto fue que la mayor parte de las casas de Florencia se convirtieron en moradas de grupos heterogéneos, disponiendo de ellas gentes forasteras con la misma llaneza que su mismo dueño. Y con toda esta lamentable conducta, su única preocupación era huir de los enfermos. En tal aflicción y miseria de nuestra ciudad hallábase la autoridad de la ley, tanto la divina como la humana, caída y disuelta, todo por sus propios ministros y ejecutores, que, como los demás ciudadanos, estaban muertos o enfermos, o habían quedado tan aislados que no podían dedicarse a tarea alguna. Así, a todos les era lícito obrar según se les antojara. Además de los dos grupos que hemos descrito, había otros que seguían un camino intermedio, sin optar por el género de alimentación de los primeros, ni entregarse a las bebidas, ni demás excesos de los segundos, sino usando de las cosas según apetecía. Circulaban por la ciudad con flores, hierbas aromáticas y diversas especias en las manos, que se llevaban a menudo a la nariz, por creer que era bueno reforzar el cerebro con tales olores, ya que era muy posible que el aire estuviese infectado de la hediondez de los cadáveres, de los enfermos y aún de las mismas medicinas. Algunos tenían sentimientos más crueles, aunque acaso estuviesen más seguros, y afirmaban no haber medicamento mejor contra la peste que huir de la ciudad. Movidos por esta obsesión, sin cuidarse de otra cosa que de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron Florencia, sus hogares, sus parientes y sus negocios, y buscaron su seguridad en otras regiones, como si la ira de Dios no pudiera alcanzar a quienes huyeran y se cebara solo en los que se encontrasen dentro de los muros de la ciudad. Es verdad que muchos de los partidarios de estas diversas opiniones se salvaron, pero también lo es que otros muchos murieron de la peor manera, porque habiendo contraído la peste, que no respetaba convicciones, languidecían en los caminos, abandonados por quienes les acompañaban en la huida. Pasemos por alto que un vecino abandonara al otro y que nadie se ocupara del prójimo. Más doloroso era que los padres fueran abandonados por los hijos, que se olvidaran todos los lazos de sangre y parentesco, y muchas veces la mujer se alejara del marido, pues tanto era el terror que aquella peste ponía en el corazón de las gentes. Por esa razón, al considerable número de hombres y mujeres que enfermaban, no les quedaba más recurso que la caridad de los escasos amigos o la codicia de los criados que servían a trueque de crecido salario. Y de este abandono en que los enfermos se veían
de sus parientes, vecinos y amigos, y de la escasez de servidores, difundiéndose en Florencia una costumbre antes casi nunca oída, de que ninguna mujer, por graciosa, joven o bella que fuese, si enfermaba, no aceptara sin escrúpulos el servicio de algún hombre, sin reparar en si era joven o viejo, ante el que se desnudaba sin rubor, cual lo hubiera hecho con otra mujer, en cuanto lo reclamase la necesidad del mal, cosa que en lo sucesivo, en las que curaron, dio tal vez duda de su honestidad. Además, muchos murieron que hubieran podido curar si se les hubiese atendido, pero nadie les prestaba la ayuda necesaria, y entre la falta de servicios y la intensidad de la peste, era tan crecido el número de los que diariamente fallecían en la ciudad, que no causaba menor estupor oírlo que verlo. Debido a ello, se introdujeron entre los que quedaban vivos ciertas costumbres, tal vez entonces necesarias, pero del todo opuestas a lo usado hasta el momento entre nuestros conciudadanos. Era costumbre, como todavía hoy vemos en uso, reunirse en casa del difunto las mujeres, parientes y vecinos, y llorar ahí con las de más parentesco. Los hombres se agrupaban frente a la casa con varios ciudadanos, vecinos y parientes del muerto, según la clase social de éste. Llegaba el clero, y con fúnebres pompas de cera y cantos lo conducían a hombros de los suyos a la iglesia que él eligiera antes de morir. Cuando empezó a recrudecer la epidemia, estas costumbres cesaron en todo, o casi en su mayor parte, sobreviniendo otras. Las gentes morían, no solo sin que acudiera mujer alguna a llorarles, sino que hasta había quienes pasaban de esta vida a la otra sin testigo, y eran contados aquellos a quienes se concedía los piadosos lamentos y las amargas lágrimas de sus allegados. Antes, al contrario, en vez de eso, usábanse por lo común las risas, la agitación y la falsa alegría, costumbre que las mujeres, deponiendo en gran parte su femenil piedad, habían adoptado con entusiasmo por su propia salud. Pocos eran aquellos cuyos restos fueron acompañados a la iglesia por más de una docena de vecinos o parientes, ni tampoco respetables y nobles ciudadanos los que les llevaban a hombros, sino una especie de sepultureros salidos del bajo pueblo, que se hacían llamar enterradores y que prestaban, cobrando muy caro, estos servicios. Entraban a buscar el ataúd y lo conducían a pasos precipitados, no a la iglesia escogida por el difunto, sino a la más inmediata, procedidos de 4 o 6 clérigos que, ayudados por ellos, lo colocaban en la primera sepultura desocupada que encontraban. Esta gente de humilde condición, y tal vez gran parte de la clase media, era la que estaba sumida en la mayor miseria. Por eso, la mayoría de ellos enfermaba diariamente a millares, y como nadie les cuidaba, casi todos morían. No eran pocos los que de día o de noche fallecían en plena calle. De la muerte de otros, muchos en sus casas, solo sabían sus vecinos
cuando percibían el hedor de los cuerpos corrompidos. Casos como estos y muchos otros los había por toda la ciudad. La mayoría de los vecinos, guiados no solo por sentimientos de caridad hacia los difuntos, sino también por el temor de que les perjudicasen la corrupción de sus cadáveres, adoptaban un sistema. Por sí solos o con la ayuda de alguien que quisiera prestarla, sacaban de sus casas los cuerpos de los difuntos y los dejaban delante de la puerta. Quien recorriese la ciudad, especialmente por la mañana, podía verlos en considerable número. Luego hacían traer ataúdes, o a falta de estos, los colocaban sobre simples tablas. Ataúd hubo que encerró 2 o 3 cadáveres, y más de una vez ocurrió que la mujer y el marido, 2 o 3 hermanos, o padre e hijo, fueran juntos en la misma caja. En más de una ocasión, al ir 2 sacerdotes con la cruz en busca de algún difunto, se unían a la comitiva nuevos portadores, y cuando los sacerdotes creían tener que enterrar un solo muerto, encontraban 7 u 8 y a veces más. Ni lágrimas, ni antorchas, ni acompañamientos honraban a esos muertos. A tal extremo había llegado las cosas que lo mismo se cuidaban de los hombres que morían, que se cuidan hoy de los irracionales, porque es evidente que lo que el curso natural de las cosas no había podido mostrar a los sabios por escaso y raro daño, debía soportarse con paciencia, pues los grandes males vuelven también avisados a los ignorantes y a los desidiosos. Ante el considerable número de cadáveres, no bastando la tierra sacra para enterrarlos, y mayormente queriendo dar a cada uno lugar propio, según en la antigüedad era costumbre, como los cementerios de las iglesias estaban llenos, abrían grandes fosas donde se enterraban a centenares los que iban trayendo, y los ponían en ellas a la manera que se colocan las mercancías en las naves, en hileras. Después echaban tierra encima hasta llenar la fosa. Como no es mi propósito contaros detalladamente todo lo sucedido en nuestra ciudad, solo añadiré que el mal no se limitó al recinto de Florencia, sino que se extendió a los campos y villas cercanas, en las que centenares de campesinos morían abandonados en los senderos o encerrados en sus casas, privados de asistencia médica y de criados, con un fin más propio de irracionales que de personas. Del mismo modo que los habitantes de la ciudad no cuidaban de sus casas y haciendas, como si de un día a otro esperasen la muerte, solo pensaban en consumir lo poco o lo mucho que poseían. Así acaeció que bueyes, asnos, ovejas, cabras, cerdos, gallinas y hasta los mismos perros, tan fieles a los hombres, arrojados de las viviendas, andaban a su antojo por los campos, donde estaban abandonados los trigos, no ya cosechados, sino ni segados siquiera. Y muchos de esos animales procedían casi como seres racionales. Después de haber estado apacentándose durante el día, regresaban hartos por la noche a sus establos, sin necesidad de que el pastor los guiase.
¿Qué más se puede añadir? Sino que fue tanta la crueldad del cielo y tan grande la culpa de los hombres que desde marzo hasta julio siguiente, ya por la violencia de la peste o por estar muchos enfermos, abandonados por el miedo que inspiraban a los sanos, se tiene la certeza de que perdieron la vida dentro de los muros de Florencia más de 100,000 personas. Cuántos grandes palacios, cuántos bellos edificios, cuántas nobles moradas llenas antes de familias, de hombres y de mujeres, quedaron vacías hasta de su último servidor. Cuántos linajes memorables, cuántas famosas riquezas quedaron sin sucesor, cuántos hombres valientes, cuántas hermosas mujeres, cuántos apuestos jóvenes, a quienes hasta el mismo Galeno, Hipócrates o Esculapio habrían considerado sanísimos, comieron por la mañana con sus parientes, amigos o compañeros y cenaron por la noche con sus antepasados. Me espanto al recordar tantas miserias. Prefiero ahora dejar a un lado esa parte de la que cómodamente puedo prescindir sin daño a mi relato y contaros que, hallándose nuestra ciudad en tal estado, casi sin habitantes, acaeció, según después supe por persona fidedigna, que en la venerable iglesia de Santa María Novella, un martes por la mañana, no habiendo ahí casi nadie más, estaban oyendo los oficios divinos en traje de luto, como tales tiempos requerían, 7 mujeres unidas entre sí por amistad, vecindad o parentesco. Ninguna de ellas pasaba de los 28 años, ni era menor de 18, todas instruidas, de noble familia, bellas, discretas y de probada honestidad. Citaría sus nombres si una justa causa no me lo impidiera, la de no querer que aquellas damas puedan avergonzarse en lo porvenir de las cosas a que prestaron oídos, ya que ahora son más religiosas que lo eran entonces, ya que ahora son más rigurosas que lo que eran entonces las leyes que regulan nuestros placeres y diversiones. También quiero dar ocasión a los envidiosos, siempre dispuestos a zaherir toda vida digna de alabanza, para que rebajen por ningún concepto la honestidad de tan virtuosas mujeres. Por eso, y para que pueda luego conocerse sin confusión lo que cada una de ellas diga, les daré nombres que convengan en todo o en parte al carácter y a las cualidades de cada una. A la primera y de mayor edad la llamaremos Pampinea, a la segunda Fiameta, Filomena a la tercera, a la cuarta Emilia, a la quinta Laureta, Neifile a la sexta y a la última, no sin motivo, la nombraremos Elisa. Aquí parece evocar a la Dido Virgiliana, frecuente en Boccaccio, dice. Habiéndose pues reunido, no guiadas por un propósito terminado, sino por la casualidad, en una de las naves de la iglesia, sentadas casi formando coro, tras algunos rezos y suspiros, comenzaron a comentar
unas con otras la gran calamidad que desolaba al país aquellos días. En ese instante, entre el silencio de las demás, empezó Pampinea a hablar en estos términos. Queridas señoras, sin duda vosotras, al igual que yo, habréis oído decir que a nadie injuria quien usa honestamente de su derecho. Natural es que todo aquel que nace, ajuste, conserve y defienda su vida como pueda. Y tan admitido es esto, que semejante derecho empuja a los hombres a matarse unos a otros sin culpa de ninguno. Si esto conceden las leyes que miran por el bienestar común, con cuánta mayor razón no será lícito a nosotras y a otra cualquiera persona honesta adoptar, sin ofender a nadie, los remedios que podamos para la conservación de nuestra vida. Al observar atentamente nuestro proceder de esta mañana, lo mismo que el de días atrás, y pensar en la índole de nuestra conducta, comprendo, y sin duda lo comprenderéis también vosotras, que todas abriguemos algún temor por nuestras vidas, lo cual no me sorprende, pero lo que sí me asombra, considerando que son mujeres y como tales, propensas al temor, es que no busquemos alguna compensación a lo que justamente tememos. Estamos aquí, en mi opinión, como si quisiéramos o debiéramos ser testigos de cuántos cadáveres son llevados al sepulcro, o para vigilar si los pobres frailes de este convento, cuyo número está casi reducido a 0, cantan a las debidas horas su oficio y ponen de manifiesto con nuestros vestidos negros la calidad de nuestras miserias a cuantos acuden a este lugar. Y cuando de aquí salimos, vemos enfermos o cadáveres transportados de una a otra parte, y aquellos a quienes por sus crímenes condenó a destierro la autoridad de las leyes públicas, casi burlándose de estas, porque saben que sus ejecutores murieron o están enfermos, circulan por doquier con toda impunidad, o a la hez de nuestra sociedad, envidiosa de nuestra salud y ávida de nuestra riqueza, tomar el nombre de entrenadores, andar cabalgando en escarneciéndonos y recorriéndolo todo e insultando nuestros males con canciones deshonestas. Por doquier no oímos otra cosa que fulano ha muerto o sutano se está muriendo. Y si volvemos a nuestras casas, no sé si os pasa lo que a mí. Yo, al encontrar ahí de mi familia únicamente a la criada, me espanto y siento que los cabellos se me erizan de miedo. Por todas partes a donde voy o estoy, me parece ver las sombras de todos mis muertos, y no con su semblante habitual, sino con aspecto macabro que me llena de terror. Por esto, aquí y fuera de aquí y en casa, creo estar mal, y tanto más cuando que me parece que ninguna persona que como nosotras tenga posibilidad de huir y sitio en que cobijarse, no lo haya hecho ya. No pocas veces he notado y oído a esos tales no hacer distinción entre lo que es honesto
y lo que no lo es, cegados por el apetito y solos y acompañados a todas horas del día y de la noche, limitarse a hacer lo que se les antoja. Y no solamente me refiero a las personas libres, sino aún a las encerradas en monasterios, convencidas de que lo mismo les conviene a ellas que a las demás, y rotas las leyes de la obediencia y entregadas a los apetitos carnales, acaban mediante la huida en la disolución más absoluta. Siendo esto así, como lo vemos, ¿qué hacemos aquí nosotras? ¿Qué esperamos? ¿En qué pensamos? ¿Por qué somos más negligentes con nuestra propia salud que el resto de los ciudadanos con la suya? ¿O nos consideramos menos dignas de las otras? ¿O creemos que nuestra vida está ligada a nuestro cuerpo con más fuerte cadena que la de los demás, y no debemos preocuparnos de cosa alguna que la pueda perjudicar? Nos equivocamos, amigas mías. Qué estupidez si esto creemos. Cada vez que querramos considerar quiénes y cómo eran las doncellas y las mujeres víctimas de esta peste, tendremos un argumento más que confirme nuestra estupidez. Por esto es necesario que no caigamos por irreflexión o negligencia en algo de lo que más tarde podríamos arrepentirnos. No sé si a vosotras os pasará lo que a mí me pasa, pero creo que obraríamos perfectamente si en nuestra situación, aun siendo mujeres, hiciéramos lo que han hecho tantos otros: salir de esta ciudad y, huyendo como de la muerte de los deshonestos ejemplos de los demás, nos fuéramos a vivir apaciblemente a alguna de las fincas campestres que cada una de nosotras posee, de las que nos sobran para elegir, y ahí nos proporcionásemos la alegría y el placer, sin faltar en acto alguno a cuanto ordena la recta razón. En aquellos lugares se oye cantar a los pajarillos, se ven verdear las colinas y los llanos y agitarse como las olas del mar las espigas de los campos y árboles de mil especies, y más ancho cielo que, por irritado que esté, no niega sin embargo sus eternales bellezas, más gratas de mirar que los desolados muros de nuestra ciudad. El aire es ahí más puro, y de las cosas que son necesarias en estos tiempos para la vida hay la mayor abundancia. Por eso, aun cuando ahí mueran los labradores, como aquí los ciudadanos, es tanto menor la tristeza cuanto más escasos son sus habitantes. Por otra parte, en Florencia a nadie abandonamos, pues más bien podemos llamarnos abandonadas. Los nuestros, muriendo o huyendo de la muerte, nos han dejado solas en medio de tanta aflicción, cual si ningún lazo a ellos nos uniera. No se nos puede censurar si seguimos tal criterio. En cambio, de no hacerlo, podrían acarreándonos dolores, pesares e incluso la muerte. Por tanto, si estáis de acuerdo, acompañadas de nuestras criadas y llevando lo que nos haga falta, hoy en un sitio y mañana en otro, tomándonos todo el esparcimiento que este tiempo permita, creo que acertaremos haciéndolo de este modo. Así, permaneciendo fuera de la ciudad, veremos, si antes no nos alcanza la muerte, qué
¿qué término reserva el cielo a estas calamidades? Y os hago presente que no desdice de nosotras el partir honestamente, como desdice de las otras al quedarse deshonestamente aquí. No solo elogiaron las otras jóvenes el consejo de Pampinea, sino que, ansiosas por seguirlo, empezaron a tratar más detenidamente el modo como debían ponerse en camino sin pérdida de tiempo. Pero Filomena, que era dama muy discreta, dijo: Señoras, aun cuando esté bien todo lo dicho por Pampinea, no debemos precipitarnos, como parecemos dispuestas a hacer. Pensad que somos mujeres, y que no hay entre nosotras una sola, tan niña, que ignore que no podemos dar un paso sin el auxilio de un hombre. Somos volubles, caprichosas, desconfiadas, pusilánimes y miedosas. Por todo, lo cual dudo mucho que, si no tomamos otra guía que la nuestra, se disuelva esta compañía más pronto de lo que es de desear, y con menos honor de lo que preciso fuera. Bueno, es prevenirse antes de comenzar, dijo entonces Elisa. Verdad es que los hombres son la cabeza de las mujeres, y sin su guía raras veces llega a loable fin obra alguna nuestra. Pero, ¿cómo podemos proporcionarnos esos hombres? Todas sabemos que de los nuestros la mayor parte ha muerto, y los que aún viven han huido sin que sepamos a dónde. De lo mismo que tratamos nosotros de huir. Rogar a extraños que nos acompañen no me parece conveniente, porque si en realidad queremos ir en busca de nuestra salud, no conviene ordenarnos de tal suerte que se produzcan disgustos y escándalos donde quiera que vayamos en busca de satisfacción y reposo. Mientras sostenían esta conversación, entraron en la iglesia 3 jóvenes, no tanto, sin embargo, que el menor bajase de los 25 años, en quienes ni la perversidad del tiempo, ni la pérdida de amigos o parientes, ni el temor por la propia suerte habían podido no ya extinguir, sino tan siquiera entibiar el amor. Uno de ellos se llamaba Pánfilo, Filóstrato el segundo y Dioneo el último. Afables y bien educados, los 3, ansiosos de consuelo en aquella general perturbación, andaban buscando a sus prometidas, las cuales casualmente se hallaban entre las 7 mencionadas, y con las otras estaban unidos por lazos de parentesco. Antes de que reparasen en las mujeres, les habían visto ellas, y Pampina empezó a decir sonriendo: ved cómo la fortuna es favorable a nuestros proyectos, trayéndonos a estos jóvenes discretos y valerosos, que sin duda serán gustosos ser nuestros guías y servidores, si no esquivamos aceptarles para este objeto. Entonces Neifile, con el rostro encendido por el rubor, porque era amada por uno de los recién llegados, contestó: por Dios, Pampinea, mira lo que dices. Sé muy bien que nada que no sea favorable puede decirse de cualquiera de ellos, y les creo dignos de semejante
distinción. También opino que es conveniente su buena y honesta compañía, no solo para nosotras, sino para otras más bellas y dignas de ser queridas. Pero siendo cosa manifiesta que están enamorados de algunas de las aquí presentes, temo que su presencia en el grupo pueda motivar algún escándalo. A lo cual arguyó Filomena: mientras yo viva honradamente y de nada me remuerda la conciencia, que me diga quien quiera lo contrario. Dios y la verdad tomarían las armas en mi favor, de modo que si están dispuestos a acompañaros, realmente podremos decir, como Pampinea, que la fortuna nos favorece desde el principio. Oyéndola hablar de esta manera, las otras damas no solamente callaron, sino que estuvieron acordes en que se llamase a los jóvenes y se expusiera sus propósitos, rogándoles les hicieran compañía en el viaje proyectado. Sin añadir palabra, Pampinea, que estaba unida por lados de parentesco a uno de los jóvenes, se puso en pie, acercóse a ellos y después de saludarlos con rostro afable, les expuso el proyecto y les rogó en nombre de todas que consintiera ir con ellas con intención pura y fraternal. De momento, los jóvenes lo tomaron a broma, pero cuando vieron que Pampinea hablaba en serio, contestaron en tono jovial que estaban dispuestos a servirlas sin dilación alguna y que por consiguiente podían dar ya las órdenes necesarias para la partida. Dispuestas ordenadamente las cosas para el viaje, y habiendo antes mandado aviso del lugar a donde se proponían ir, al amanecer del día siguiente, que era miércoles, las damas, con algunas de sus criadas, y los 3 jóvenes, con sus 3 familiares, saliendo de la ciudad, pusieron en camino apenas despuntó el día. Habíanse alejado unas 2 millas cuando llegaron al primer punto acordado, en lo alto de una colina, cubierta de arbustos y plantas frondosísimas que recreaban la vista. En su cima levantábase un palacio con bello y espacioso patio en el centro, amplias salas y habitaciones, a cual más preciosa y notable por sus pinturas y decorado, rodeado de pequeños prados y maravillosos jardines, con pozos de agua fresca y bodega con sabrosos vinos. La casa estaba limpia y completamente arreglada, y dispuestos los lechos en los dormitorios, y profusión de flores en todas partes. Cuando hubieron visitado el lugar y tomado asiento, dijo Dioneo, que era el más afable e ingenioso de los 3 jóvenes: vuestra cordura, señoras, más que nuestra previsión, es quien aquí nos ha guiado. Ignoro cuáles son vuestros proyectos. En cuanto a mis asuntos, los dejé a la puerta de la ciudad cuando salimos de ella. Por eso, a vosotras os disponéis a solazaros, a reír y cantar conmigo, por supuesto, hasta donde lo consienta vuestra dignidad, o me dais permiso para volver con mis ideas a la atribulada Florencia y quedarme en ella. A lo cual Pampinea, como si también hubiese alejado de sí toda preocupación, contestó con tono afable: bien habláis, Dioneo, hay que vivir en alegría, porque las tristezas y en otro
y no otra cosa son las que nos han hecho huir de la ciudad. Pero por lo mismo que todo lo que se hace sin moderación no puede ser duradero, ya que fui la iniciadora de este viaje que ha dado lugar a tan grata compañía, y deseando que continúe nuestro bienestar, considero indispensable nombrar entre nosotros un jefe, a quien honremos y obedezcamos, y cuyo único pensamiento sea el de que vivamos bien, y a fin de que cada cual pruebe el peso de la solicitud junto con el placer de la superioridad, propongo que a cada uno de nosotras se le conceda por un día el cargo y el honor, y que nosotros mismos debamos elegir a quien deba ser el primero. Para los días sucesivos, al aproximarse la noche, el que haya tenido el señorío elegirá a quien deba reemplazarlo, y dispondrá a su albedrío mientras dure aquella noche lo que debamos hacer. Mucho agradaron estas palabras de Pampinea, y por unanimidad la eligieron como reina del primer día. Filomena, corriendo precipitadamente a un laurel, por haber oído decir cuán dignas de honor son las hojas de esa planta, y cuán digna de ser honrada hacían a la persona que merecidamente era coronada con ellas, cogió algunas de sus ramas, formó una vistosa guirnalda, y colocándola en la cabeza de Pampinea, fue desde aquel momento la insignia que distinguía al soberano de cada jornada. Proclamada reina, Pampinea mandó llamar a los familiares de los tres jóvenes y a los criados, y les dijo: debiendo ser la primera en daros el ejemplo, y procediendo de bien a mejor, para que nuestra compañía dure cuanto nos acomode con órdenes, con placer y sin desdoro, nombro a Parmeno, familiar de Dioneo, mayordomo, y le confío el cuidado y solicitud de toda nuestra familia y todo cuanto a su servicio corresponda. Quiero que Cirisco, familiar de Pánfilo, sea nuestro expendedor y tesorero a las órdenes de Parmeno. Tindaro, que está al servicio de Filosastro, cuidará de las habitaciones de los hombres, siempre y cuando la atención de sus respectivos cargos les impida a los otros atenderles. Mi criada Misia y Lisirca, que lo es de Filomena, cuidarán de la cocina, y dispondrán diligentes las viandas que les sean entregadas por Parmeno. Chimera e Ibratilia, criadas de Laureta y Fiameta, atenderán al arreglo de las habitaciones de las mujeres y a la limpieza. Y ordeno a todos que, si les es grata nuestra amistad, se abstengan de traer del exterior noticias nefastas, oigan o vean lo que fuera. Dadas estas órdenes, que fueron aplaudidas, poniéndose en pie y con aire afable, añadió: aquí hay jardines, prados y otros lugares deliciosos, donde cada uno puede ir a soltarse a su gusto, hasta la hora de tercia, las 9, en que, libres del calor, nos reuniremos para comer. Despedida por la reina, la amable comitiva, todos se encaminaron en agradable conversación y a paso lento hacia un jardín, entreteniéndose en formar preciosas guirnaldas de variadas hojas y entonando canciones.
Cuando hubiéranse demorado en él hasta la hora que la reina señalara, de vuelta a la casa, encontraron que Parmeno había dado concienzudo principio a su tarea, pues al entrar en una sala del primer piso, vieron dispuesta la mesa con blancos manteles y vasos que parecían de plata. Después de lavarse las manos, lo que a juicio de Parmeno gustaría a la reina, sentáronse a la mesa. Llegaron los manjares primorosamente preparados y exquisitos vinos, y la mesa fue delicadamente servida por los criados. Por su orden y buen gusto, quedaron todos tan complacidos que lo expresaron en halagadoras frases. Luego, como las damas, lo mismo que los jóvenes, sabían bailar e incluso tocar algún instrumento y cantar admirablemente, la reina ordenó que se aparejasen para la música. También, por orden suya, habiendo tomado Dioneo un laúd y Flameta una viola, ejecutaron una danza campestre que la reina, las otras damas y los dos jóvenes bailaron a paso lento, y terminada la danza, entonaron alegre